Quizás esto te haya pasado a ti. Quizás no fue ayer, quizás no dejó ninguna marca en tu piel, pero en algún momento, en algún lugar del pasado, lo sentiste. Presión en mi pecho. Calor subiendo lentamente detrás de mis ojos, corazón latiendo con fuerza con todas las palabras atascadas. Sin decir, sin salida. Allí estás, en medio de algo, una discusión, una escena cotidiana, tal vez solo una conversación aparentemente trivial, y de repente, alguien suelta un comentario mezquino, envuelto en cortesía. Nadie más se dio cuenta. Pero lo haces, y en ese momento todo tu cuerpo se ilumina con la convicción de la verdad. Sabes exactamente qué decir. Ella lo sintió una vez más. No era la primera, y sabía que no sería la última. No quedó ninguna cicatriz visible, ni testigos que pudieran dar fe. Pero ahí estaba de nuevo. Esa presión en el pecho como si un puño invisible apretara desde dentro. Ese calor que ascendía lentamente detrás de sus ojos. Esa oleada de palabras no dichas, atrapadas entre el pecho y la garganta. Estaba en medio de algo aparentemente cotidiano, una conversación, un comentario casual, una escena social trivial, y, de pronto, alguien lanzó una frase con filo, como si fuera una daga envuelta en seda. Nadie lo notó, salvo ella. Pero por un instante, todo su cuerpo ardió con la certeza de la verdad. Supo exactamente qué decir, cómo cortar la escena en seco, cómo reclamar su espacio, su dignidad, su fuego. Pero entonces se detuvo. Una pausa mínima, imperceptible, pero definitiva. Como si frente a ella se abriera una puerta sellada con fuego y una voz antigua, enterrada pero no olvidada, le susurrara desde el umbral: «Si cruzas, serás el problema». Y retrocedió. No gritó, no se quebró, no habló. Ajustó su tono como quien dobla cuidadosamente un papel que esconde una confesión. Suavizó las palabras como si temiera despertar a un monstruo. Sonrió como si no doliera. Y se mantuvo serena, porque había aprendido que solo desde la calma te escuchan, porque cuando una mujer se enoja, el mundo no pregunta qué le hicieron, pregunta qué le pasa. Y ese juicio es una espada de doble filo que ha aprendido a esquivar desde que era niña. Esa noche, frente al espejo del baño, se encontró de nuevo con su reflejo. No como una víctima, sino como una guardiana de su propio fuego. ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué no me defendí?, se preguntó en silencio, y mientras sus pensamientos giraban como un río que no encuentra cauce. Recordó cada palabra que no dijo, cada argumento perfecto que llegó tarde, cada emoción aplastada bajo el peso del «debo ser razonable». Pero sobre todo, recordó esa enseñanza invisible que le repitieron desde pequeña. La ira de una mujer es peligrosa. No porque sea destructiva, sino porque es verdadera. Porque su fuego revela las grietas del sistema. Y eso es lo que el mundo teme. En el fondo, lo sabía. No era que le faltara valentía, era que le habían enseñado a tener miedo de su propio poder. La habían entrenado para contener su alma en una caja pequeña, decorada con cintas de educación, madurez, gracia, hasta el punto de que confundir represión con virtud se volvió costumbre. Ella no había fallado al no defenderse. No era débil, era una consecuencia, un espejo de la sociedad que le susurró: «No hagas olas, no incomodes, sé la buena». Y así, caminaba por el mundo como quien atraviesa una cuerda floja entre el deber de agradar y el deseo de gritar, entre el miedo de arder y el anhelo de incendiar. Pero esa noche algo cambió. No fue una revolución, no hubo aplausos, nadie más lo notó, pero dentro de ella se encendió una chispa. Un fuego pequeño, íntimo, que le recordó que no estaba rota, que su rabia no era un error de diseño. Era la guardiana dormida de su alma. No se trataba de explotar ni de vengarse.
Se trataba de recordarse a sí misma que tenía derecho a arder, a decir basta, a marcar límites, a no justificar cada emoción con una sonrisa. Se trataba de recuperar su voz, no para gritar, sino para dejar de esconderse. Desde entonces, cada vez que algo le aprieta el pecho, en lugar de tragarse la rabia, se detiene. Mira hacia adentro, allí, entre el ruido del mundo y el eco de tantas renuncias, ha construido un santuario, su montaña sagrada. Y allí, en silencio, se enfrenta al guardián que durante años le impidió pasar. No es otro que su miedo, su voz interior domesticada, la que aprendió a callar para sobrevivir. Pero ahora lo mira con ternura y le dice: «Gracias por protegerme, pero ya no te necesito». Y así comienza a cruzar el umbral, no como una guerrera furiosa, sino como una mujer entera, porque comprendió que la verdadera transformación no ocurre cuando gritamos hacia afuera, sino cuando dejamos de callarnos hacia adentro, porque cada vez que elige no disfrazar su dolor, cada vez que permite que su verdad respire, está regresando a sí misma. Y en ese regreso hay libertad. Esto es supervivencia. Y aunque el mundo moderno lo disfraza de virtud, tú sabes en lo más profundo que no fue una elección libre. Fue una adaptación, un mecanismo, una piel que fuiste tejiendo capa por capa para poder existir en un entorno que te exigía ser adorable, ser amable, ser invisible. Desde pequeña te enseñaron que el amor no era un derecho, sino una recompensa, que el cariño se ganaba siendo dócil, no auténtica. Así, paso a paso, fuiste domesticando la tormenta. No porque dejaras de sentirla, sino porque aprendiste a esconderla en el fondo de un lago que nadie debía ver. No fue una gran traición lo que te quebró. No fue un grito, ni un golpe, ni un drama desbordado. Fue algo más sutil, más cotidiano, como un veneno lento que se desliza en el té de cada día. Fueron esas veces que hablaste con pasión y alguien te pidió que bajaras la voz. Fue ese instante en que tus lágrimas genuinas fueron tachadas de berrinche. Ese momento en que tu rabia legítima por una injusticia fue respondida con una mirada de desaprobación y un «no seas problemática». Y tú, tan pequeña, tan hambrienta de amor, obedeciste. Bajaste la cabeza, sonreíste, dejaste ir. Aprendiste que ser buena era más seguro que ser verdadera. Con los años, convertiste esa rabia silenciada en silencio decoroso, en sonrisa automática, en la habilidad de medir cada palabra, cada gesto, cada emoción. Aprendiste a leer el ambiente como si tu vida dependiera de ello, porque de alguna forma así era. Entendiste que ser aceptada implicaba no hacer olas, no molestar, no ocupar demasiado espacio, que ser querida significaba ser manejable. Pero la furia no se fue, nunca se fue, se hundió, se volvió sombra, se ocultó como lava bajo tierra esperando una grieta para salir, se convirtió en esa punzada en el pecho que aparece sin aviso, en ese nudo en la garganta que no sabes explicar, en esa voz dentro de ti que, cada vez que te atreves a sentir algo con intensidad, te susurra: no exageres, no hagas una escena, no seas esa mujer. Y sí, fuiste aplaudida por tu templanza, por no discutir, por ceder con gracia. Y tal vez esos aplausos te dieron una pequeña chispa de orgullo, tal vez todavía te dan, pero ahora aquí estás, frente al espejo de tu alma, mirándote sin filtros, preguntándote por qué estás tan lejos de quien solías ser. Te ves en la pantalla de tu móvil, en redes llenas de sonrisas vacías, y sientes que algo dentro de ti pide volver. Volver a ese lugar sagrado donde tu voz era fuego, no culpa, donde tu intuición era guía
no amenaza, donde tu alma no tenía que negociar su existencia para ser bienvenida. No perdiste tu voz. Fue entrenada para callar. Fue llevada de la mano hasta el borde de un abismo y empujada al silencio. Pero aún vive, aún arde. Es esa llama interior, esa hoguera sagrada que ahora te susurra, no con palabras, sino con memorias. Te lleva a caminar por un bosque simbólico, un terreno sagrado donde cada árbol representa una vez que cediste, cada sombra, una emoción negada. Y ahí, en el centro de ese bosque, está la montaña, alta, imponente. Y sabes que es hora de escalarla. La cima no es un grito, no es una explosión, es el regreso. Es la reconexión con esa parte de ti que aún sabe, que aún siente, que aún cree. Es recuperar tus límites, tus impulsos, tu fuego. Es mirar al guardián que vigila el umbral, el miedo, la culpa, el juicio, y decirle, ya no te temo, porque ya no estás aquí para ser buena. Estás aquí para ser real, para ser entera, para ocupar el espacio que te corresponde en este mundo que tanto necesita tu autenticidad. Y sí, seguirás sintiendo miedo, porque el camino hacia la verdad siempre comienza en la oscuridad. Pero esta vez no caminarás sola. Contigo va esa parte de ti que siempre supo, que nunca dejó de creer, que incluso en el silencio seguía encendida. Es hora. Ya no más niña buena. Ya no más sonrisa obediente. Hoy comienzas el viaje de regreso a ti. Ella lo había aprendido desde niña, pero no como se aprende una lección escolar, sino como se absorbe un veneno lento a través de los poros de la piel, que el silencio era más seguro que la verdad. No lo había hecho con malicia ni con frialdad, sino con la torpeza dulce de una niña que descubre que su voz puede molestar, que su rabia asusta, que su no desestabiliza. Y así, poco a poco, mordió su lengua tantas veces que se volvió instinto. Se calló tanto que un día ya no recordaba qué era exactamente lo que quería decir. Y lo que no se dice, no se evapora. Lo que no se expresa, no se disuelve. Se transforma. Esa transformación no tenía nombre, no era furia, al menos no como la entendía el mundo. Era algo más sigiloso, una corriente subterránea que se manifestaba en su cuerpo como tensión constante, en su mente, como una lluvia de pensamientos que nunca cesaba. Una ansiedad silente que no hacía titulares, pero que gobernaba sus días. No eran crisis ni gritos. Era la certeza silenciosa de que algo dentro de ella estaba en guardia todo el tiempo. Su sistema nervioso, domesticado, ya no sabía descansar, solo anticipar, solo vigilar, solo adaptarse. En su interior había una voz que nunca dormía, una que analizaba cada palabra que decía, cada gesto que ofrecía, cada emoción que se le escapaba. Después de cada conversación, repasaba su tono mentalmente. Dije demasiado, debí decir menos. ¿Por qué hablé? ¿Por qué no hablé? No era indecisión, era hipervigilancia. Era el resultado de una vida en la que su instinto más profundo, el de protegerse, el de marcar un límite, fue interrumpido una y otra vez. Y cuando ya no puedes pelear, aprendes a complacer, a predecir, a disimular. Pero cada adaptación tiene un precio. Ella se convirtió en la mujer que todos admiraban por su calma, por su eficiencia, por su capacidad de sostenerlo todo. Pero nadie veía las grietas. Nadie sospechaba del grito que llevaba años atrapado bajo su piel. Había noches en las que su cuerpo se contraía en un suspiro sordo, en las que su mandíbula apretada hablaba de todas las palabras que no dijo, en las que su espalda dolía por las emociones que no encontraron salida. Y cuando el mundo la felicitaba por ser la tranquila, la fuerte, la razonable,
Ella asentía en silencio, sabiendo que en realidad estaba desbordada. No era inestable, era no expresada. Y lo más duro fue cuando comenzó a creer que ese malestar era su esencia, que ser la ansiosa, la que sobrepiensa, la emocional, era simplemente su forma de ser, que su cuerpo estaba dañado, que sus emociones eran defectuosas. Pero una parte de ella, la más antigua, la más intuitiva, aún susurraba en la oscuridad: esto no es un error, esto es el eco de todo lo que no te dejaron decir. Porque lo que no se nombra no deja de existir, solo se disfraza. Su ansiedad no era azarosa, era rabia convertida en algo más aceptable, más femenino, más discreto. Sonreía en reuniones mientras su pecho ardía, asentía en conversaciones que le parecían injustas, tragaba sus sentimientos con el café matutino y los cargaba como piedras invisibles el resto del día. Se convirtió en la amiga confiable, la profesional impecable, la hija modelo, pero nadie sabía lo que pasaba cuando se cerraba la puerta. El silencio que dolía más que cualquier ruido, la crisis que llegaba sin aviso, el vacío que se abría cuando había sido demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Y un día, entre el zumbido de notificaciones, la prisa de los correos y el brillo de las pantallas, sintió que algo dentro de ella rompía el cristal. Una voz le gritó desde el fondo: «¿Tienes razón en estar cansada? ¿Tienes razón en estar enojada? ¿Tienes razón en querer más?» Y por primera vez no se sintió culpable por oírla. No pidió perdón por sentirse así. No intentó suavizarlo, pero aún quedaba un obstáculo. ¿Por qué le costaba tanto decir «estoy enojada» sin inmediatamente sentir vergüenza? ¿Por qué la palabra ira le sabía a escándalo, a descontrol, a algo que debía evitar? La psicóloga Harriet Lerner lo había dicho con claridad. No se nos enseña a usar la ira, se nos enseña a temerla. No solo en los demás, también en nosotras mismas. Porque cuando un hombre expresa enojo, es visto como firme, fuerte, decidido. Pero cuando una mujer lo hace, se vuelve difícil, dramática, histeria. Entonces aprendemos y nos creemos el cuento. Empezamos a ver nuestra ira no como una brújula, sino como una amenaza. Pero ella ya no podía seguir negando lo que ardía dentro. Entendió que no era ansiedad, era lenguaje, que su cuerpo había estado hablando por su alma todo ese tiempo. Y que su silencio no era paz, era una prisión. Frente a su espejo interior vio su reflejo por fin completo, no como una mujer rota, sino como una mujer sagrada cuya furia contenía la semilla de su verdad. Ella no recuerda exactamente cuándo comenzó la función. No hay una fecha precisa ni un momento claro. No hubo un telón que se levantara, ni un guión entregado formalmente. Pero un día, quizás cuando aún vestía uniforme escolar y aprendía a medir el mundo por la reacción de los demás, entendió que era más fácil ser querida si era tranquila, que su valor estaba en su capacidad de adaptarse, de no incomodar, de sonreír incluso cuando todo dentro de ella gritaba, y desde entonces, sin darse cuenta, empezó a interpretar el papel que el mundo aplaude, la mujer serena, razonable, la que siempre entiende, la que siempre cede. La llamaron madura, la admiraron por su compostura, pero nadie imaginó la tormenta que rugía bajo su piel. Nadie vio el precio que pagaba cada día por no perder ese amor condicionado. Le pusieron nombres bonitos a su agotamiento: estrés, ansiedad, saturación. Pero lo que realmente cargaba era furia, una furia tan antigua como ella misma. Una furia que no había sido destruida, sino silenciada, reorientada, transformada en un nudo perpetuo en la garganta, en una tensión constante en la mandíbula, en una voz interna que dudaba de todo lo que sentía.
Aprendió a bailar alrededor de su rabia, a no mirarla de frente, a enterrarla bajo sonrisas, bajo disculpas que no debía, bajo largas explicaciones que intentaban demostrar que no era la problemática. Y así, en vez de confrontarla, la orbitaba. Y el baile se volvía cíclico. Enojo, culpa, vergüenza, repetición. Hasta que un día, sin saber cómo, dejó de reconocerse en el espejo. Su rostro aún era el mismo, pero su mirada estaba hueca, no por falta de vida, sino por exceso de adaptación. El verdadero drama no era que su ira no tuviera voz. El drama era que se volvió contra ella. En forma de perfeccionismo, de autoexigencia brutal, de esa necesidad constante de demostrar que ella no era el problema. Se esforzaba más que nadie, complacía más que todos, se ofrecía como refugio emocional, pero en su intimidad colapsaba. La mujer que todos admiraban era, en el fondo, un fantasma, un personaje creado para sobrevivir. Harriet Lerner lo había entendido. La ira no era un enemigo, era una brújula, un faro interno que apuntaba hacia lo que no funcionaba, hacia los límites que habían sido cruzados, hacia el cambio que urgía. Pero esa brújula no puede guiarnos si no la escuchamos, si seguimos girando en círculos alrededor de ella, sin atrevernos a entrar en su centro. Porque solo cuando dejamos de temerle a nuestra furia, podemos comenzar a entender qué es lo que nuestra alma quiere mostrarnos. Ella comenzó a notarlo lentamente. Primero, en la incomodidad que sentía al sonreír en situaciones que la herían. Luego, en esa tensión que se escondía detrás de cada «estoy bien». Hasta que un día comprendió. Esa máscara de calma no era ella. Era lo que había necesitado ser para encajar. El disfraz que usó para sobrevivir a una cultura que teme a las mujeres intensas, a las mujeres que dicen no, a las mujeres que no sonríen cuando no lo sienten. Y con esa realización llegó el duelo. El duelo por la niña que aprendió a callar para ser querida, por la joven que se entrenó en el arte de no molestar, por la adulta que confundió ser amable con ser invisible. Porque el mundo adora a cierto tipo de mujer, la que escucha más de lo que habla, la que perdona rápido, la que aplaca conflictos que no creó, la que siempre sostiene a los demás. Pero nadie pregunta quién sostiene a esa mujer. Nadie ve lo que ocurre cuando se cierra la puerta. La soledad de saberse admirada por una versión falsa, el cansancio de sostener una identidad que no nace del alma, sino del miedo. Afuera, ella seguía funcionando. Sonriente, eficiente, disponible. Pero por dentro, comenzaba a temblar. Y no era debilidad, era vida. Era la parte de ella que se negaba a morir. La parte que todavía quería decir, eso me dolió. Estoy enojada. Necesito algo y no me avergüenzo de ello. Y así, un día cualquiera, casi sin anunciarse, se detuvo frente al espejo. No el de su baño, sino el espejo interior, ese que aparece cuando el alma ya no puede más. Y allí, en el reflejo, no vio a la mujer tranquila, vio a la mujer silenciada, vio a la niña que aún temblaba en la sombra de la complacencia, y supo que había llegado el momento de atravesar el umbral, de subir la montaña que tanto evitó, de mirar al guardián, ese miedo profundo a no ser amada si se muestra entera, y decirle, ya no te necesito. No fue una explosión, fue una exhalación, una rendición luminosa. Decidió detener la danza alrededor de su rabia y, en cambio, invitarla a sentarse con ella, a escucharla, a integrarla. Porque la paz no consiste en fingir que no duele. La paz comienza cuando dejas de mentirte. Y por primera vez, en muchos años, sintió que el fuego que tanto temía no venía a destruirla. Venía a devolverle el alma. Ella no lo supo desde el principio. Nadie le enseñó a nombrarlo,
a entenderlo, a abrazarlo. Pero mucho antes de tener lenguaje para la vergüenza o la sumisión, mucho antes de entender el precio de ser amada, ya había aprendido a encogerse. Lo hizo para sobrevivir, para que la aceptaran, para que nadie se fuera, para que su luz no molestara. Se moldeó en silencio. Redujo su presencia con cada gesto contenido, con cada emoción disfrazada de cortesía. Y ese molde, que al inicio pareció una protección, acabó por volverse su prisión. La adolescencia no fue una etapa, fue una puerta cerrada con llave. Una etapa en la que su voz interna, antes clara y espontánea, empezó a ser filtrada por una sola pregunta. ¿Esto hará que alguien se aleje de mí? Carol Gilligan ya lo había vislumbrado. Ese instante doloroso, casi invisible, en que las niñas dejan de confiar en su verdad para no perder el amor. Comienzan a mentirse, no con palabras, sino con gestos. Ríen cuando no hace gracia. Asienten cuando algo duele. Dicen, no pasa nada, cuando todo en su interior suplica ser escuchado. Y así, como un eco que se aleja en un pasillo sin fin, la voz auténtica se apaga hasta volverse irreconocible. Y lo que se pierde no es solo la voz, sino la brújula. Esa brújula interior, la rabia sagrada que apuntaba hacia el límite cruzado, hacia el lugar de la herida, hacia la necesidad de cambio. Carl Jung la llamó la sombra, aquello que negamos por miedo a no ser amadas, la parte de ella que fue etiquetada como demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado molesta. Pero esa sombra no se evapora, se esconde, se acumula, se manifiesta en la espalda que duele sin motivo, en la ansiedad que la despierta sin razón aparente, en la melancolía que invade cuando todos creen que todo está bien. Y no se trataba de debilidad. Era la consecuencia de años tragándose su verdad para preservar un lugar en el mundo. Años en los que su cuerpo gritaba lo que su boca callaba. La rabia no se evaporaba, se transformaba en enfermedad, en insomnio, en agotamiento. Se volvía la erosión lenta de su alegría, la pérdida progresiva de su autenticidad. Sonreía, sí, pero por dentro se desmoronaba, y cuando por fin estallaba, en una reunión, en una cena, en un gesto que parecía fuera de lugar, todos se preguntaban, ¿qué le pasa? Nadie vio las traiciones pequeñas que se había hecho a sí misma, día tras día, año tras año. Lo que parecía un colapso era, en realidad, un despertar. No era destrucción, era purificación. El fuego que arrasaba no era enemistad, era una llamada del alma, porque la sombra no es monstruo, es mensajera. Y cuando ella por fin dejó de huir, cuando se giró y miró a los ojos a esa parte que había ocultado durante toda su vida, entendió algo que le cambió todo. Tú también eres yo. Era la versión de sí misma que nunca recibió permiso de existir, hasta ahora. El proceso no fue lineal, no fue bonito, pero fue real. Dejó de contestar mensajes que la agotaban, dejó de sonreír por obligación, dejó de explicar cada límite como si necesitara justificar su derecho a la paz. Se alejó de relaciones donde siempre era la que daba. Se fue de trabajos donde su silencio era más valorado que su creatividad. Y con cada no, dicho en voz firme, algo dentro de ella se volvía a encender. No todos lo entendieron. Algunos se alejaron. Otros intentaron devolverla a su molde anterior. Pero ella ya no cabía allí. Porque algo dentro de ella, algo antiguo y brillante, se había despertado. No era docilidad, era integridad. No era comodidad, era fuego. No era fragilidad. Era una verdad tan profunda que por primera vez no temía ser vista. El dolor vino después,
la pena de descubrir cuánto tiempo había estado ausente de sí misma, el duelo por todo lo que no se permitió sentir, la extrañeza de tocar emociones que ya no reconocía como propias. Pero entre las ruinas de su antigua máscara, entre los fragmentos de cada «estoy bien» que ya no podía sostener, encontró algo sólido, una raíz, una llama, una certeza. Su rabia no era enemiga, era brújula. Siempre lo había sido. Y entonces llegó ese momento silencioso. No espectacular, no grandioso, solo un instante en el que se sintió completamente ella, sin filtro, sin culpa, sin deber nada a nadie. Solo ser, respirar, existir. Por primera vez, la calma no era una actuación, era verdad. La libertad no venía de la aceptación ajena, sino del reencuentro con su alma. Quizás ya no era la mujer fácil de tratar, ni la que todos aplaudían, pero era ella, con su fuego, con sus límites, con su voz. Y por primera vez en mucho tiempo, eso bastaba. Hay fuegos que arden para destruir, y hay fuegos que arden para revelar. El suyo no llegó con gritos ni con furia desbordada. Llegó como una llama silenciosa, una que había estado temblando bajo su piel durante años, esperando el momento justo para arder, no contra el mundo, sino a favor de su verdad. Era una ira antigua, no nacida del odio, sino del olvido. Cada vez que cruzaron sus límites, y no dijo nada. Cada vez que disfrazó el desprecio como comprensión, cada vez que se convenció de que pedir era exigir, que decir no era egoísmo, que su incomodidad era un defecto que debía esconder. Esa ira no era una falla, era una forma de conciencia. Ella no lo supo al principio, porque le enseñaron que el enojo era desorden, que la incomodidad era grosería, que el fuego interior era algo que debía apagarse. Pero con el tiempo comenzó a escuchar. Escuchar de verdad. No con los oídos, sino con el cuerpo. Con el temblor que le recorría la espalda cuando callaba lo que dolía. Con el nudo en la garganta que aparecía cada vez que alguien la interrumpía y ella sonreía igual. Con esa tensión persistente en el pecho, que no era ansiedad sino acumulación, no era locura, era memoria. Un día entendió que esa rabia no quería venganza, no quería gritar, quería renacer. Era el alma reclamando espacio, era la voz diciendo, esto no está bien, esto no es amor, esto no es paz. Y por primera vez en mucho tiempo, no la calló, no la suavizó, no la racionalizó, le dio un lugar, la dejó hablar. Ese fue el verdadero inicio del regreso. No se trataba de cambiar, se trataba de dejar de fingir, dejar de moldearse para encajar en una idea de buena mujer que la había mantenido pequeña. No fue una revolución visible. Nadie alrededor notó el instante exacto, pero dentro de ella, algo cambió para siempre. Se levantó una mañana y se dio cuenta de que ya no necesitaba ensayar sus límites, que no tenía que justificar su no, que podía decir sí, solo si lo sentía, que su voz ya no era un arma ni una amenaza, era suya, y eso bastaba. Ya no buscaba ser agradable, buscaba ser verdadera. Ya no filtraba cada palabra por miedo al rechazo. Hablaba, no para complacer, sino para conectar. Ya no explicaba cada emoción como si tuviera que disculparse por sentir. Su presencia, antes reducida a la comodidad de los demás, se volvió plena. Se detuvo en medio del ruido de las redes, de los correos, de las exigencias cotidianas, y dijo, en silencio, desde lo más hondo, no voy a seguir abandonándome para que tú estés cómodo. Y esa frase no era violencia, era sagrado. Había dejado de luchar contra su rabia. Había comenzado a habitarla, a entenderla, a confiar en ella, porque no era enemiga, era maestra, no era carga, era brújula.
Le mostró todo lo que había perdido por tratar de ser querida. Todo lo que había callado para no parecer difícil. Le mostró que no estaba rota, estaba viva, estaba despertando. Ahora ya no explota, ya no reprime, integra. Y en esa integración hay un poder que no necesita validación externa. Un poder que no se mide en aplausos, sino en autenticidad. No está aquí para ser aceptada. Está aquí para ser real, para ser entera. Y finalmente, lo es. Si algo de esto resonó en ti, si sentiste que era tu historia, o la historia que llevas dentro sin nombrar, no la sigas guardando. Deja un comentario. Dinos cuál fue ese momento en el que callaste cuando querías gritar. Puede que tu historia sea el espejo que otra mujer necesita. Y si esto te ayudó, si te hizo sentir vista, si encendió algo en ti, dale me gusta. Suscríbete y ayúdanos a traer más voces de vuelta a la luz. Porque no naciste para ser callada, naciste para arder con verdad. Y ahora lo sabes, no estás rota, estás regresando. Tu rabia no es tu enemiga, es tu llama guía. No naciste para complacer al mundo, naciste para encenderlo con tu verdad. Y si hoy solo puedes dar un paso, que sea hacia ti,